una historia diferente. En Malvinas, tanto el ejército, la fuerza aérea, infantería marina, ellos han estado en distintos campos de batalla, asentados donde tenían que estar prestando seguridad. Y bueno, los navales, por supuesto, en el mar. Nosotros entramos, nos comunicaron que deberíamos viajar a Malvinas. Creo que fue el 5 de abril, más o menos, o el 4. Después que ya habían tomado. En ese momento yo formaba parte de la tripulación de uno de los guardacostas, estaba en el puerto de Buenos Aires. Y bueno, llego al apostadero y empezó el alistamiento. Y bueno, nos dan la orden de zarpar. En ese tiempo las informaciones no eran no trascendían hacia el personal. Todo. Era más bien la cúspide, o sea, lo que es el capitán, para arriba. Lo demás era un secreto. 22 tripulantes, 15 tripulantes, perdón, era una lancha nueva. El país había adoptado 20 guardacostas para la destrucción de todo el país, por la costa del Uruguay, desde Concepción del Uruguay hasta Río de la Plata, y de Corrientes capital, todo por el Paraná, en cada prefectura es un guardacosta. Y teníamos guardacosta hasta Ushuaia. Era lo más nuevo que tenía la prefectura ascendiente. Votado en el año 80. Alemanes, no para un contexto naval, un contexto de guerra naval. Prefectura es una institución que la función fundamental es búsqueda y rescate. Búsqueda y rescate. Salvaguardar vidas. Control de embarcaciones deportivas. Y resguardo del patrimonio argentino. Todo el mar argentino, todo lo que nos corresponde a la zona fluvial y marítima del país. Pero alguien decidió que nosotros tenemos que estar en Malvinas. Esos guardacosta tienen 22 metros de eslora, como decía, y nos dan la orden. No estaba artillado para nada, todo de aluminio, con 2 ametralladoras de 8,7 en la popa, únicamente. 15 tripulantes, 5 fusiles. Zarpamos el día 6 de abril del puerto de Buenos Aires, sin saber nosotros dónde íbamos, el personal subalterno, ya digo. Cuando salimos del puerto de Buenos Aires, nos reúne el capitán, el que no estaba haciendo una actividad, en el comedor, y ahí nos transmiten qué íbamos a hacer. Íbamos al sur, con destino al sur. ¿Dónde? No sabíamos. Bueno, nosotros ya teníamos unas cuantas horas de navegación, ya conocíamos, ya nos habíamos golpeado bastante en el Río de la Plata, en el mar. Pero bueno, en el contexto que íbamos también era todo en incógnita, como sabíamos que íbamos al sur, y el navegar en el sur no es fácil. Y menos por una embarcación de 22 metros de eslora, que es chica. Es demasiado chica. Y bueno, nos dicen que íbamos a llegar hasta la altura del río Gallego y a esperar órdenes. Si podemos, cruzábamos la Malvinas. De lo contrario, permanecíamos en el sur. Bueno, había que hacer toda la navegación hasta Río Gallego. Y la navegación fue un reír, era llegar a cada puerto. Llegamos a Puerto Madryn, llegamos a Bahía Blanca, a Puerto, sí, hoy en día Bahía Blanca, no me sale el puerto ahora, combustible, agua, libre y zarpar. Llegamos a Puerto Madryn, lo mismo, nos esperaba un vehículo para hacer lo que necesitábamos y salir. Así, taca, taca.
Llegamos a la altura de Puerto Deseado y nos dan la orden, llegamos, entramos a puerto, hicimos abastecimiento de todo lo que necesitábamos, y dice, salpen ahora, cruzan ahora o no cruzan. Había que cruzar. Puerto Deseado está mucho más al norte, digamos, de Malvinas, en el continente. La localidad, la ciudad que está más cerca a la altura de Malvinas es Río Gallegos. Son más o menos casi 400 millas desde Puerto Deseado, mucho más lejos. Ahí entra en duda la autonomía del niño. Claro. Pero tampoco sabíamos nosotros. Salpen. Y habremos hecho, zarpamos alrededor de las 5 de la tarde, 6, más o menos. Se sacó, antes se navegaba, no había una tecnología como hay ahora de GPS, de navegador satelital. Era a través de una carta náutica. Se escribía, se sacaban los cálculos y se navegaba sobre estima. O sea, este es el rumbo que debe tomar. Pero vos tenés la otra condición que son natural, las corrientes, los vientos, las tormentas que te pueden sacar de curso. Eso no está dentro de la carta. Tampoco teníamos un sistema que nos anticipe el estado de la situación del clima. ¿A qué nos enfrentamos? Y salvamos con lo que teníamos, sin saber. A las 9 de la noche empezó a picarse mal el mar, muy mal, oscuro mal. O sea, cuando vos perdés, te entras al mar, primero es verde, después se va oscureciendo, y cuando se hace negro es porque la profundidad ya no está. El sol ya no llega allá abajo. Y es una profundidad incalculable. Claro. Entonces rogás a Dios que el barquito no se te dé vuelta. Y empezamos a encresparse, empezó a encresparse el mar de una manera que insostenible, no podía sostener el rumbo. El barco caía a 45 grados escorado y se levantaba y volvía a caer hacia el otro lado. Trepaba en el centro, teníamos un mar 8 metros de alto la ola. Trepaba arriba la ola, cuando se inclinaba a 45 las hélices giraban afuera. Vibraba todo el barco, caía en una velocidad tremenda al seno de la ola. Y de vuelta la misma acción. La ola por ahí no le alcanzaba a montar, se montaba arriba del barco. El puente era todo verde. Y vibraba así hasta que rompía la ola y otra vez. Así en esas condiciones estuvimos, yo creo que hasta las 4 o 5 de la mañana. Wow. No se podía, obviamente adentro no puedes caminar. Te mata contra las mamparas, te tienes que arrastrarte para subir, agarrarte, sostener de alguna manera el rumbo. Por momentos se veía el otro borde, pero no, por momentos no. Hasta que a una determinada hora, más o menos alrededor de las 8 de la mañana, en el radar se tenían que ver los primeros ecos de los islotes que conforman Malvinas. Son muchas islas chiquititas. No salía. Ya nos estamos quedando sin combustible. Nos encontramos con un barco pesquero chino. Se comunican, nos corrigen la posición. Habíamos estado cayendo más al norte, teníamos que caer más al sur. Nos corrigen la posición y alrededor de 8:30, 9 de la mañana empezamos a ver los primeros ecos en el radar. Estábamos llegando a Malvinas. El guardacosta pintado así de blanco, los dos. No, mi tesis no está blanco. Bueno, cuando llegué a la primera isla que divisamos es la isla Soledad. Para llegar a Puerto Argentino, la isla Gran Malvinas, Puerto Argentino, la isla Soledad. Tenemos que dar toda la vuelta.
Y en ese transcurso, uno de los guardacostas se queda sin combustible. A la deriva. Al pararse todos los motores, no tenés absolutamente nada, ni para calentar agua caliente, porque todo era eléctrico. Claro. Es lo más avanzado que había en una cosa de loco. Imagínate que hoy algo eléctrico conseguía, te murió. Bueno, en esa época era calefacción, llovía, viento, frío. Bueno, se hizo la maniobra, se tiró uno de los cabos, se engancharon, se agarraron y con el otro guardacosta, o sea, nosotros el guardacosta 83 era el que yo estaba y el 82 llamado Islas Malvinas y el 83 Río Iguazú, donde yo estaba. De esa manera dimos toda la vuelta y a la 1 de la mañana del otro día llegamos a Para que tengan una idea de lo semejante que son las islas, no son chiquitas, son tremendamente grandes, grandísimas. Llegamos por los antiguos, por supuesto, no teníamos comunicación con las defensas de las islas. No nos podían, veían las luces del barco y si ya no estaban por tirar. Claro, no sabían quién era. Hasta que por ahí se comunican con un barco de la Bahía Buen Suceso que se hundieron, que estaba ahí amarrado por Trentino, de la Armada, y ahí comunican a la defensa que no disparen, que se fuerza todo. Y ahí entramos. Al otro día comprendimos que dónde estábamos y qué hicimos. Y cómo sobrevivimos, porque ya el cruce, ya eso fue algo fue una locura extraordinario, porque en la historia de la institución hasta ese momento nadie había llegado a vivir. Y menos a ver en esa zona con la verdad que la Fuerza Aérea enseguida nos puso un nombre de los Tigres del Mar. Nosotros en ese trayecto del continente a Malvinas, cuando nos dieron la orden de cruzar la orden, es que Inglaterra había dado el comunicado de las 200 millas de orden de Malvinas, que cualquier barco que se encontrara dentro de esas 200 millas iba a ser atacado. Claro. Nosotros no nos pensamos. Siempre crucen ahora. Ya estaban. El submarino seguramente estaba detrás de él. Cruzaron allá, más al sur. Y nosotros marchamos. Tal vez vieron, o sea, le ha saltado algo tan chico que no han pensado nunca que iban a animarse a cruzar, es correr una carrera de Fórmula 1 con un Fiat 600. Es una cosa que era una cáscara de nuez en pleno mar. Pero bueno, con esa historia, ya te digo, se conoce muy poco porque a prefectura nunca la historia en ese tiempo no permitieron que a los periodistas, que en ese tiempo era Casanceo, hagan otra porque era todo secreto. ¿Secreto de qué? A los 2 días que estuvimos ahí y en una orden había que pintarlo, había que enmascararlo. Y ahí empezamos a preparar pintura, lo mimetizamos todo así, enmascarado. Todos nosotros pintamos. Seguíamos con las mismas artillerías, teníamos 2 armas, pero nada más. Claro, es como uno ve ahora que tienen 2 ametralladoras grandes y nada más este tipo de embarcación. En realidad, hoy debido a distintos gobiernos de turno, la han desarmado. La han armado en su momento, la volvieron a artillar, le pusieron en la proa un cañón de 20 milímetros y las ametralladoras, qué sé yo, y le dieron más armamento, cada uno tiene armamento en el barco. Y después con otra gestión de gobierno la desarmaron, le sacaron el cañón de proa, le sacaron las ametralladoras que había 2, ahora dejaron una sola y dejaron el pie, no sé si la tendrán a bordo. Y hacen
3, 4 años atrás vinieron unas embarcaciones nuevas, israelíes, les han dado. Ellos tenían, esas sí vienen artilladas para la defensa del norte, el tema del narcotráfico. Claro. Y que ahí se han llegado a enfrentar y han tenido un cambio de fuego. Ellos sí tienen una muy buena tecnología, pero ahora esa tecnología, por supuesto, que ya no se utiliza para hacer ese tipo de travesía.